Bienvenidos a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo, en una ocasión sumamente especial, muy especial, destacaría. Tenemos como invitado al doctor Héctor Fixamudio, uno de los mejores juristas que tiene México, maestro de maestros, medalla Belisario Domínguez, integrante miembro del Colegio Nacional, precursor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios, sede que nos recibe muy amablemente en esta ocasión para esta entrevista. Doctor, de verdad aprecio muchísimo que nos conceda estos minutos para hablar de temas muy importantes en los que usted y en otros es autoridad. Bueno, no tanta autoridad, pero en fin, ya conozco un poco. Además, usted muy humilde. Doctor, quisiera empezar diciéndole que lo veo extraordinariamente bien, cercano a cumplir 89 años. Pues sí, es cierto, pero pues a veces la carrocería no indica cómo está el motor. Pero la carrocería y el motor se ven muy bien, doctor. Bueno, se lo agradezco mucho. ¿Cómo se siente personalmente en esta etapa? Pues digo, ya se cansa uno mucho. No es como antes, pero pues mientras uno puede seguir trabajando hay que hacerlo. ¿Y diario en las actividades normales, como siempre ha sido? Bueno, yo no estoy viniendo todos los días, porque más bien solo puedo trabajar en las mañanas y en las tardes me resulta más difícil. Pero vengo 2 veces aquí por semana y los demás días estoy trabajando en la casa. Celebramos verlo muy bien, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Y vamos a entrar en materia. Es usted un estudioso de las instituciones del sistema jurídico mexicano, por supuesto, el juicio de amparo es el pedestal de parte de las instituciones que tenemos los mexicanos en nuestro sistema. El 1 de abril, el 1 de abril pasado, finalmente se promulgó la nueva ley de amparo que reglamenta el 103 y el 107 constitucional, doctor. Y pues se considera un cambio muy importante en la plataforma, un reto grande para el Poder Judicial de la Federación, para el sector de los litigantes, por supuesto para las universidades, para la academia, para la plataforma de escuelas y facultades de Derecho. Es un cambio estructural muy importante, consideraríamos histórico. Tan es así que la Suprema Corte de Justicia, en virtud de todos estos cambios, ha declarado la 10ª época. No podríamos tener mejor opinión que la de usted, insisto, y quisiera comenzar con su opinión general sobre esta nueva ley de amparo. Se trabajó desde hace muchos años, hubo foros en todo el país, la Suprema Corte de Justicia había activado un análisis también minucioso. Había un proyecto que en una etapa estuvo ahí un poco empantanado en el Congreso, hay que reconocerlo. Sin embargo, salió adelante, hubo voluntad de los 3 poderes y tenemos ahora una nueva ley de amparo. ¿Cuáles son sus apreciaciones generales sobre esta nueva ley, doctor? Bueno, en primer lugar, por la promotora de la legislación, incluyendo los cambios constitucionales, fue la Suprema Corte. Ella organizó un comité de análisis que yo tuve el honor de formar parte. Estaba formada por 2 académicos que eran José Ramón, ahora ministro, y un servidor. La presidía la comisión el ministro ya fallecido Ramón Palacios y el actual presidente de la Corte, y había magistrados, 2 abogados, además de todos ellos. Una comisión de análisis que empezamos a revisar el texto, en fin, empezando por proponer reformas constitucionales. Se trabajó bastante tiempo, intensamente. Después se hizo un anteproyecto que se revisó en la ciudad de Mérida en 2001, una reunión en que hubo pues muchísima gente de varios sectores, jueces, magistrados, abogados, Ministerio Público, etcétera, y las observaciones se recogieron por la comisión. Y en 2002 la Suprema Corte del Pleno aprobó el proyecto definitivo. Desgraciadamente la Suprema Corte no tiene un derecho de iniciativa, que debía tenerlo en materia judicial, por supuesto, y en muchos países así la tiene. Se está procurando que así sea, pero todavía no se ha logrado, pero en fin, yo creo que es natural que en la materia judicial pues, la Suprema Corte tenga esa posibilidad, pero entonces pues se tardaron 2 años en que un grupo de senadores firmaran como la iniciativa, y bueno, pues se quedó un poco
dormida en el Congreso, se resucitó y ahora, primero, en 2011 se aprobaron las reformas a la Constitución, del artículo 103 y 107, y ahora pues ya se dictó la ley reglamentaria. Y bueno, se le ha llamado desde entonces nueva ley de amparo, no porque sea la primera, que fue la de 1861, sino porque significa un texto renovado, no es, digamos, reformas parciales al mismo texto como se había venido haciendo. La ley de amparo, pues que es de 1936, se reformó numerosas veces y era un texto muy parchado. Ahora se hizo un texto que trata de ser uniforme. Tenemos una buena ley, todos los ordenamientos son perfectibles. No, ninguna ley, y menos en estos tiempos, puede permanecer indefinidamente sin cambios, ¿no? Los cambios que hay en el ámbito social, económico e internacional son muy acelerados y por eso las leyes ahora no son tan estables como eran el siglo XIX, por ejemplo, y parte del siglo XX. Ahora cambian mucho, una dinámica muy... Entonces por eso es necesario. Y se le llama nueva ley por eso, porque es un texto totalmente revisado. No quiere decir que todos los preceptos cambiaron, no. ¿A usted le deja satisfecho esta llamada nueva ley? Pues sí, me parece que está bastante bien dentro de lo que se puede hacer, y el Congreso le agregó unas cosas más recientes, que ya ve que la tecnología pues va avanzando a pasos muy rápidos. Sí, doctor. Hay varios puntos que quiero abordar con usted que son torales de ordenamiento que estamos refiriendo. Implica una evolución, un gran reto para el Poder Judicial, la ley de amparo. La propia Suprema Corte de Justicia, como usted lo recordó muy atinadamente, pues insistió mucho años atrás en la necesidad, la prioridad que representaba para el ejercicio de los juzgadores un ordenamiento que se adaptara ya a otros conceptos de la realidad. Ahora se permite reclamar violaciones a derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados. Esto fue un cambio fundamental. Sí, fue un cambio fundamental porque el cambio sobre derechos humanos fue hasta 2011. Es decir, cuando se hizo la otra reforma también constitucional, etcétera, pues no estaba esta situación, y sin embargo se propuso. En el proyecto de reformas constitucionales, la ley de amparo, se propuso que se ampliara la protección de los derechos establecidos en la Constitución también a los derechos que México había incorporado, reconociendo los tratados internacionales correspondientes. Ahora los jueces federales estarán obligados a tener una interpretación globalizada, doctor. Es decir, esto implica una capacitación muy importante. Se amplía el marco de referencia de una manera, pues, muy importante. No, simplemente la Constitución, bueno, ha venido incorporando otros derechos, ¿no? Del texto original, sobre todo de naturaleza social, se han incorporado varios derechos sociales, económicos, culturales. ¿No? Sí ha habido una evolución en eso en la Constitución, pero cuando se expidió la reforma constitucional, bueno, se publicó el 10 de junio de 2011, pues se dio un paso muy grande, porque se incorporaron a nivel constitucional los derechos derivados de los tratados internacionales. Entonces se amplió, digo, si usted ve el texto en esta Constitución, pues se amplió considerablemente. Eso es un punto muy importante. Ahora el amparo tendrá efectos generales. Eso era una reflexión desde hace mucho tiempo necesaria, diría yo indispensable, doctor, que sí amplía el abanico de protección hacia los ciudadanos. ¿Cómo toma usted que ahora el amparo tendrá efectos generales? Un cambio histórico, me parece a veces impensable años atrás. Bueno, se estuvo luchando mucho de varios autores, entre ellos el que habla, y aquí en el instituto constantemente, de que era ya necesario esa ampliación y de reconocer, porque es una evolución que ha habido en América Latina. En América Latina también empezó al principio a considerarse los tratados internacionales como
por encima del derecho ordinario. Pero ya en casi toda América Latina, los tratados incorporados, es decir, aquellos reconocidos por el Estado, con el procedimiento que cada Estado fija. Aquí tenemos artículo 133, el Ejecutivo ratifica y el Senado aprueba y se publica como una ley y se incorpora al ordenamiento jurídico. En 2009 la Corte cambió una tradición jurisprudencial inspirada en la práctica de la Corte Federal de los Estados Unidos, porque el 133 es casi literal del artículo 6 de la Constitución de Estados Unidos, que inclusive tiene un control difuso que no hemos practicado, porque usted sabe que el artículo 133 tiene dos párrafos. Uno que habla de que la Constitución, los tratados, las leyes, etcétera, son la ley, que se hagan de acuerdo con la misma, son la ley suprema, y luego viene un segundo párrafo. Todo es el artículo 6 de la Constitución de Estados Unidos, que dice que los jueces de cada estado se ajustarán a la Constitución federal y preferirán el texto constitucional sobre las constituciones y leyes de los estados. Sí, esa es una reflexión muy importante que sirve como parámetro. Para el público que nos escucha y que no es especialista, doctor, el amparo para efectos generales, ¿por qué decimos que es histórico? Es un cambio fundamental porque ahora el que vaya y acuda a juicio de amparo y obtenga la razón en tribunales, pues logrará que ese ordenamiento que se consideró injusto y violatorio de sus garantías beneficiará a la generalidad, no solamente a esa persona que se amparó. Hay una excepción, la materia fiscal. Sí, yo pienso que es un poco el temor de la Secretaría de Hacienda. Temor fundado porque... Bueno, yo entiendo que no puede quedar sin financiamiento cuando económico. Un impuesto es inconstitucional, y solo en un caso concreto, en fin. Hay un temor siempre en la Secretaría de Hacienda de esto, pero no se da cuenta que esta limitación no existe en la mayoría de los países que tienen un tribunal constitucional, como es ahora nuestra Suprema Corte. ¿Por qué? Porque cuando se declara inconstitucional una ley, que allá basta un solo caso, en general, tiene mucho cuidado los tribunales constitucionales. En primer lugar, prefieren una interpretación conforme que en la nueva ley establece. Es decir, dentro de varias interpretaciones la escoge que está más conforme con la Constitución. Bueno, pero si la confrontación es inevitable, siempre en su sentencia fijan un plazo largo para evitar durante el año fiscal que haya falta de financiamiento. No es una cosa novedosa, vaya así. Y ampliar la materia fiscal, doctor, obviamente sería muy positivo porque obligaría a tener leyes fiscales mejor hechas. Bueno, por eso, entonces significaría, si se declara una, bueno, en el caso ahora no se puede porque hay proposición constitucional, pero que declarar una ley inconstitucional en materia fiscal cuando no es posible evitar la contradicción, no hay una interpretación que pueda ajustarse a la Constitución, entonces lo que se hace es dar un plazo mayor para que... Usted sabe que la Corte cuando declara una ley inconstitucional, que pues tiene que ser ya cuando se crea jurisprudencia obligatoria. Hay un dato curioso que se modificó. Se había propuesto en el proyecto que fueran 3 sentencias en el mismo sentido los que se consideran obligatorias. Bueno, ahora volvieron al número 5 y es un problema que yo creo que no advirtieron los legisladores. ¿Quién propuso el número 5? El siglo XIX lo propuso Vallarta. Lo propuso Vallarta en su proyecto de ley de amparo de 1882. Y dijo, 5 resoluciones son bastantes para crear una jurisprudencia obligatoria. Bueno, lo venía haciendo. El proyecto proponía 3. ¿Por qué? Porque ya los cambios son más rápidos. Así es. No es lo mismo el siglo XIX que el siglo XXI, pero en fin. Digo, eso sí, es un poco, retrasa mucho la declaración general, que es muy cuidadosa. Pudo haber sido mejor en ese sentido, por ejemplo. Yo creo que sí, para no dar tampoco. Con 5 resoluciones es mucho ya, en esos tiempos que varían mucho los criterios.
lo que hizo Vallarta en la ley de amparo de 1882, pues pensar en 5 resoluciones en ese momento era. Pero ahora bastarían con 3. En la mayoría de los tribunales constitucionales es una. Hay ya 2 temas que podrían quedar pendientes para el futuro, perfeccionando la ley. Sí, doctor. bueno, se fue muy prudente para no crear una, porque siempre ha habido esa idea de lo que llaman fórmula Otero. Bueno, que se consagró en la Constitución, decía que solo tenía efectos para el caso concreto, etc. Esto no es una fórmula, fue una redacción de Otero, pero se olvidan de una cosa. En el voto particular donde surgió que fue el artículo 25 de las reformas aprobadas, no era nada más ese artículo, había otros que se referían a la Declaración General. Claro, no por los tribunales, Sí. sino por el Congreso. Es decir, los congresos locales, la mayoría podían declarar inconstitucional una ley federal y el Congreso federal podía hacer declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes locales. Y así se estuvo haciendo un tiempo. Sin duda ese es un punto fundamental que abre muchas posibilidades a los ciudadanos. Se abre la puerta ahora al concepto de interés legítimo. Eso, interés legítimo, sí es muy importante Sí. por esto. Normalmente o tradicionalmente se había dicho que solo interés subjetivo y además actual y directo. Bueno, el interés jurídico es más amplio, es una situación que se crea favorable a la persona que puede pedir el amparo, pero no es un derecho subjetivo, es un interés indirecto, que antes decía que no se procedía. Que es la fórmula en la que veníamos trabajando, solo Sí, con interés jurídico. Por digamos, un ejemplo, si se expropia un predio, pues nada más el propietario del predio puede pedir amparo, pero no los inquilinos, que también lo sufren, vamos a suponer, no es una casa particular. Quizá más que el propio dueño. Por eso, es un ejemplo muy claro. Sí. Y se decía es un interés indirecto. Esto lo permite el interés legítimo. Y además muchas figuras nuevas. Bueno, ya la Constitución reformó el Congreso, como le llaman el órgano formador de la Constitución, ya creó en el artículo 7 las acciones colectivas, que eso es una innovación. Otro avance muy importante. Y este también establece el interés y que también se puede interponer un amparo colectivo. Y aquí viene una serie de instituciones contemporáneas que tradicionalmente no se habían señalado, que son los llamados intereses difusos. Algunos dicen que confusos, ¿no? En realidad lo que se quiere decir es que hay personas no identificadas que pueden ser perjudicados por una autoridad, eso es lo que quiere decir. Y que, bueno, en Estados Unidos ya tiene mucho tiempo esto de las acciones de grupo que le llaman, ¿no? Y amplía también la protección ciudadana contra situaciones que vulneran sus garantías. Por eso, no son gente muy determinada, pero una representación puede, y esto ha sido muy frecuente en Estados Unidos, puede interponer una acción judicial en nombre de todos los que resulten perjudicados por determinado acto de autoridad, pero que no están organizados. Entonces, bueno, esto da el interés legítimo da una amplia gama de posibilidades. Otro punto importante, doctor, la Corte podrá emitir las llamadas declaratorias generales de inconstitucionalidad a partir de reclamos formulados por quejosos ordinarios. Esto también cambia la plataforma. Le da una atribución adicional a la Suprema Corte de Justicia. No, por eso. La Suprema Corte, al transformarse en un tribunal constitucional, que lo fue, primero las reformas de 88 y sobre todo las de 94, 95, lo transformó en un tribunal constitucional y los tribunales constitucionales hacen eso. Es la función primordial del Tribunal Constitucional. Por eso le volvió a la Corte la función principal que tiene un Tribunal Supremo de ser el garante de la Constitución. Se crean los plenos de circuito para tratar de aligerar la carga jurisdiccional que tiene la Suprema Corte de Justicia y darle las atribuciones que siempre debieron tener y que deben de tener pues, los juzgados, los tribunales, en este caso federales, para tratar también de descentralizar, doctor. Sí, porque ¿Qué le parece a usted? Sí. Es la Corte, a través de sobre todo del Pleno, a veces de las salas, que decide las controversias de criterio de los distintos tribunales. Bueno, esto alivia un poco ese carácter,
Pero yo en lo personal voy más allá. Yo creo que debe haber un tribunal como en Brasil, un tribunal federal superior que sea el que resuelva todos estos problemas. Bueno, pero Como es un cabeza avance de- tener ahora plenos de No, circuito. no, eso me parece que va encaminado a eso. Que la Suprema Corte, por mucho que quiera, no va a poder resolver todas las controversias. Ya no se emitirán suspensiones frente a actos de autoridad que protejan el interés social. Este también es un avance. Es un avance. Se y pueden también- eliminar quizá los llamados abusos en el juicio de amparo. Bueno, mire, los abusos son por otras causas. También, claro, por los poderes fácticos, eso es a lo que se refiere. Que ahí están Pero presentes. también tienen su doble vértice. Sí, claro. No has entendido mucho en esto, que lo que se llama suspensión, que es un nombre que se le dio en las primeras leyes, y la razón era esta, si usted ve las leyes 61 y 69, el juicio de amparo no era un proceso, era una queja administrativa. Ahí vienen todos los nombres, quejoso, informe con justificación, etc. Y ya desde la ley de 82 es un proceso, pero no se ha modificado eso. Ahora, ¿qué es lo que llaman suspensión? Son las providencias precautorias. Y las providencias precautorias no se han entendido bien. Por ejemplo, la que llaman suspensión de oficio es una medida precautoria de urgencia. Y lo ve usted cuando hay peligro de privación de la vida, taxas, etc. Que hay Pues ejemplos era- históricos. Bueno, pues muchísimos. la de oficio, ¿por qué? Pues es de emergencia, ¿no? Y luego viene la provisional, que el nombre pues no es muy técnico, que en realidad es una suspensión que dura mientras dura el juicio, ¿no? Quizá los que se sienten afectados en este tema son los poderes fácticos, precisamente. Pues no son los poderes fácticos, porque mire, quienes van a dictar esas provincias son los organismos reguladores. Los que se van a inconformar son los poderes fácticos. Que de hecho ya lo están haciendo. Bueno, eso desde luego, y así seguirá. Los poderes fácticos son muy fuertes y hay que tomar medidas contra ellos, pero también es un arma de doble filo. Por si se equivoca el poder regulador, después cómo se corrige esa situación. Digamos que en este punto, para tratar de pues ir acotando a los poderes fácticos, ¿se fortalece el juicio de amparo en esta materia con la nueva No, yo ley? estoy de acuerdo con eso, que sí, se debe fortalecer en eso, pero no hacerlo como una regla muy general. Porque entonces, digo, ¿por qué? Porque Sí puede provocar un efecto contraproducente. Exacto. Digo, yo no digo que cuando se hay un interés nacional y todo, pues la suspensión no procede, y eso desde antes, ¿no? Pero no ampliar demasiado la situación. Doctor, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal están haciendo un esfuerzo muy importante de capacitación hacia sus jueces, hacia sus magistrados, al personal que está involucrado en todo el entramado, en toda la maquinaria que tiene que ver con el juicio de amparo. Y estamos obligados a entender la nueva ley, a entender el marco de operación que tendrá la aplicación, a todos los elementos jurídicos, no solamente mexicanos, sino internacionales, para atender esta nueva plataforma. El control difuso de constitucionalidad es un tema crucial, ya lo habíamos tocado someramente. Un juez puede pues aplicar directamente en su resolución los tratados internacionales, ya lo habíamos dicho, que México ha suscrito en la parte que considere beneficien más a las personas. Una forma quizás sencilla de explicarlo para los que no son técnicos, y tiene una finalidad crucial, que es la protección, la ampliación de la protección de los derechos humanos. ¿Le parece a usted un punto No, pues importante? es un punto. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, en lo que llaman autoridad responsable, yo diría autoridad demandada técnicamente, es que ahora se considera como autoridad, aunque no sea para efectos, digamos, del concepto tradicional. Son precisamente los poderes fácticos, es decir, los que tienen la posibilidad de imponer unilateralmente sus resoluciones, aunque no tengan fuerza pública. Porque antes el concepto de autoridad era el que podía disponer la fuerza pública. Ahora no, es los que de hecho pueden imponer sus decisiones unilateralmente. Y ahí están los poderes fácticos. Teléfonos de México le corta el servicio, la Comisión Federal le quita la luz. En fin, son poderes fácticos, ¿no? Así es,
con nombre y apellido. Nombre y apellido. Entonces son ya autoridades para efecto del amparo. Fíjese que eso es una posibilidad más de frenar los poderes públicos, los poderes fácticos. Que hay un punto fundamental, son incluso los medios de comunicación electrónicos. No, por eso, yo no estoy dando más que ejemplos. Sí. Desde luego que ellos así son. Bueno, usted sabe que hay poderes fácticos además internacionales. Sí. El gran reto es el buen funcionamiento jurisdiccional, sin duda, y así se ve con claridad. Por eso la capacitación. Los jueces están obligados a ampliar su visión, el foco de su estudio para resolver. No, pues ahora tienen que poner a estudiar los tratados internacionales. Que por cierto, hay que aclarar esto, a veces hay un error esos tratados internacionales están incorporados al derecho nacional, son parte del derecho nacional. No, digo, podemos decir que son normas nacionales de fuente internacional. Y no solamente los jueces, doctor, obviamente los abogados estarán tienen que tener los obligados tratados. Es decir, si usted compra el artículo primero que ya habla de todo esto, la reforma, pues la Constitución tenemos una serie de derechos. Está medio desordenado esta parte porque también metieron otros conceptos, como por ejemplo las facultades económicas, que no debía estar ahí, pero en fin, este es otro problema. Es reordenar esos. Bueno, entonces en ese sentido ya son derecho nacional, de fuente internacional. Un cambio de plataforma muy importante. Es decir, actualmente lo que sucede es que la protección nacional es la más importante. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales no pueden convertirse en medios de impugnación de todas las decisiones que las personas consideren equivocadas en el ámbito interno. Son subsidiarios y complementarios nada más. La protección fundamental es la interna. Y ahora pues se amplía considerablemente. En general, doctor, ¿cómo percibe usted el gran reto para los jueces, para los magistrados, para la Suprema Corte de Justicia? Pues mire, es que el ámbito de aplicación, es decir, los derechos que deben protegerse ya son muy amplios. ¿Usted sabe cuántos tratados internacionales México ha reconocido? No, ¿tenemos el dato actualizado? Bueno, ahorita no lo tengo actualizado. Cercano, doctor. ¿No? Pero pues serán como 300, 400, algo así. Cercano a los 400. Por ahí, bueno. Pero realmente los importantes son los de derechos humanos específicos. Y entonces tiene usted los pactos de Naciones Unidas, que son de derechos civiles, políticos, sociales, culturales, y tenemos nosotros la Convención Americana. Son, digamos, los principales instrumentos porque están especializados en derechos humanos, pero hay muchos otros tratados que tratan derechos humanos. Doctor, usted nos arroja con sus conceptos mucha claridad sobre el análisis de esta llamada nueva ley de amparo. Le pongo llamada porque usted nos ha hecho la reflexión. Habría que quitarle el nuevo. Pues la ley de amparo. Así se le puso para... Es la ley de amparo. No se le puso como oficial. Exactamente. Sino decir, bueno, estamos buscando una nueva ley en el sentido de que vamos a reelaborar, no vamos a remendarla más, vaya. Y representa un cambio importante. Yeah. Hay un tema que ya no tiene que ver con la ley de amparo, pero que quiero consultarle porque está causando mucha inquietud. Es el de estas llamadas policías comunitarias, doctor. Quizá estamos viendo escenarios donde grupos civiles armados tratan por la situación de violencia generalizada que se vive en el país, pues de protegerse a sí misma ante la desconfianza de las policías instituidas o de la propia acción del gobierno. Las llamadas autodefensas. Sobre el tema particular, ¿qué le parece, doctor? ¿Estamos en una etapa de riesgos elevados por esta propalación de grupos de esta naturaleza? Yo pienso que sí, por esto. Los grupos de autodefensa no son nuevos. En México probablemente sí, por la violencia generalizada que ha habido, sobre todo en los últimos años. Pero esto ha surgido también en otros países. En Colombia, que estuvo muy
afectada por muchos años, Guatemala, etc. Todas crearon, sobre todo en las guerras civiles que han tenido, grupos de autodefensa y se transformaron después en paramilitares. Y es un problema muy grande, porque son grupos incontrolados. ¿Y compromete el respeto a los derechos humanos? No, claro, esos grupos deben de desarmarlos. Pueden hacer grupos comunitarios, pero sin violencia, vaya, sin armas. ¿Recomendó usted una acción enérgica del Estado mexicano? Yo creo que sí, de pedirles que les entreguen las armas, exigírselas, y pues que se organicen, pero sin armas, porque si no se vuelven paramilitares. Si seguimos viendo una actitud permisiva en este sentido, estamos en una zona de alto riesgo, ¿no? No, pues ya ve, es una zona de riesgo. Usted ve estas gentes de los maestros muy radicales que ahora se unen con estas autodefensas, ¿no? Sobre todo en Guerrero. Es algo muy peligroso. Que hay incluso una descomposición del llamado fin de las autodefensas. Por eso, pero es que eso... Al rato cualquier protesta podría llevarse a las armas. No, por eso, pero es que si las gentes se arman, puede llegar hacia eso. Digo, yo entiendo que muchas gentes pues están aterrorizados y todo, pero si forman grupos de autodefensa, después ellos mismos van a tener problemas. Por supuesto. Esto lo ha habido en América constantemente. Digamos que es un caldo de cultivo que va a traer efectos contraproducentes si se sigue. No, en dos sentidos. Primero, si son grupos armados, tienden a convertirse en gente que domina el pueblo. Y no hay control. Y no hay control. Y segundo, pueden ser infiltrados por el narco también, o por la delincuencia organizada, que ahora ya es mucho más amplio. Doctor, me quedan 2 minutos y los quiero aprovechar para celebrar, verlo muy bien, para seguir escuchando sus reflexiones sobre temas que usted domina, en los que es autoridad, en los que ha sido precursor con sus conferencias, con sus escritos, con sus cátedras, y estaremos muy pendientes de la evolución, del desarrollo que tenga, el nuevo camino que emprende esta ley y su ejecución. Vamos ahora a la etapa de ejecución que representa, insisto, un reto muy importante para el Poder Judicial de la Federación. Bueno, yo pienso que el Poder Judicial ya desde hace tiempo ha estado haciendo esfuerzos por actualizarse y todo esto, ¿verdad? Y entonces, pues ahora sí tiene esa labor de lograr que los jueces federales se actualicen en estos nuevos aspectos, ¿no? Que son muy complejos, porque pues, de tratados internacionales hay muchos, y ahora sí que el título primero, la Constitución, pues es no lo que está solo escrito, sino mucho más lo que queda. ¿Pensó usted que este cambio finalmente llegaría después de que nos narró? Este cambio, la reforma de 10 de julio de 2011 fue muy accidentada. Eso tiene ya varios años de estarse proponiendo. Y había pues una especie de reticencia a cambiar el término garantías individuales, que realmente debía ser, en último caso, garantías individuales sociales. Lo que pasó es que el constituyente de 17, el proyecto de Venustiano Carranza, no contemplaba los derechos sociales, sino como legislación secundaria. Usted sabe que se dictó la ley agraria en Veracruz, ¿no? El plan de Guadalupe, y había un proyecto de ley de trabajo. Fueron varios constituyentes que lo elevaron a nivel constitucional. Por eso llaman la primera constitución social, ¿no? Pero no se fijaron que estaba limitado a los derechos individuales. Pero el nombre de garantías ya no corresponde a la realidad. Las garantías son los instrumentos de defensa, el amparo es uno. Así es. Y le llamaban juicio de garantías, no, pues es la garantía. Entonces, como hay otros, ¿no? La acción de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, esas son las garantías. Y entonces, pues era una cosa que impedía mucho esa evolución. Pero ya que se logró, pues fue pero no crea usted que fue fácil. Porque siempre la costumbre, la tradición pesa mucho. ¿Mejora esta ley nuestro sistema jurídico? Indudablemente que sí. Porque le digo, ya si ve usted toda Latinoamérica, todos ya reconocen los derechos humanos incorporados como parte tratados y convenciones incorporados en su sistema.
Lo único que no lo hace Estados Unidos porque es muy aislacionista. Casi no. Mire, el colmo fue que el presidente Wilson, que era un catedrático de Harvard, ¿no?, que llegó a la presidencia, ¿no?, el demócrata, él creó todo el primer sistema internacional. La Sociedad de las Naciones, la OIT, todo eso fue obra de Wilson. Y el Congreso de Estados Unidos nunca ratificó esos tratados. Digamos que aportó mucho para la academia. No, pues para el mundo. Porque pues sí, por supuesto, pero no para su sistema interno. No, porque ellos son muy reticentes a... El único creo que ha sido Carter, que sí reconoció, ratificó y logró una batalla en el Congreso que ratificaran los pactos de Naciones Unidas. Doctor, siempre que... Pero la Comisión Americana no la han ratificado. Así es, aún no. Siempre que platicamos con usted nos da información adicional muy valiosa, conceptos que nos enseñan todos los días. Le agradezco mucho esta entrevista para el canal de la Corte. Bueno, pues yo también se lo agradezco mucho que sea tan amable. Y mire, no es que yo sepa mucho, pero hay un dicho popular, a mí los dichos populares parecen sabios. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y también por sabio en su caso. No, simplemente muchos años estar sobre esto. Lo celebramos, doctor. Muchas gracias. No, al contrario. Y también le agradecemos a usted el favor de su atención a Pino Suárez 2. Lo invito a que siga en el canal de la Corte. Muchas gracias.